Y a medida- bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde estés, donde te encuentres, sea la hora que escuches este conversatorio acá con nosotros junto a Esde Igehue, como todos los miércoles. A las 21 horas de Argentina, 20 horas de República Dominicana y en el horario en que estés sincronizándote, nos encontramos para hacerle muchas preguntas, a veces muy reiterativas, pero siempre amorosamente contestadas a este mensajero de la luz que nos acompaña, que pasaba por aquí y se queda junto a nosotros en este encuentro de la tercera fase, que pasa a poder escuchar, porque bueno, ahora tenemos nuevos horarios, los jueves a las 17 horas por Radio Divergentes Online y 99.9 Radio Capilla del Monte Convergentes. Ok, y vamos a ver si en estas ventanitas, que ya tenemos muchas, está por allí este Igehue. ¿Estás por allí? Supongo que sí, aquí estoy. Saludos a Pareciera que todos. Pareciera que sí, que está Saludos. desde Igehue. Bueno, y saludamos a todos los que ya están en las ventanitas de este vecindario de la afinidad, el vecindario familiar que vamos construyendo todas las semanas, pasito a pasito. Y vamos a saludar también a los que están en el chat. Bueno, muy contentos seguro de este fin de gira que tienes de Igehue, que finalmente ahí está Lucy Soto, Juliana, saludamos a todos los que van ingresando y les decía que ya en el fin de la gira, prontos a que se presente el libro blanco de la mujer latina en México. Y con eso, nada, nos sentimos todos auspiciosos del camino que esta obra magistral va a desarrollar de aquí en adelante. Y si te parece, Seijehue, vamos a dar paso a las preguntas que Gabriela Vega ya dejó en el chat. Muy bien. Ah, sí, y entonces dice Gabriela, hay un texto que habla acerca del uso de luz especializada para eliminar hasta el 99% de las células cancerosas sin necesidad de tratamientos invasivos. Se llama terapia fotodinámica. ¿Esto es así? Eh, es algo, hasta donde yo sé, es algo de lo que se está todavía investigando, ¿no? O sea, que no se puede dar todavía por debidamente establecido, ¿no? Están con ello Ujú. todavía. O sea, que no puedo ofrecer mucha más información, Gaby. Mm. Bueno, pero está, digamos, quizás sea próximamente, ¿no? Sí, sí, próximamente algo saldrá en ese sentido. De todas maneras, no será esa la solución Ajá, al problema definitivo del cáncer, ¿no? sí, El problema definitivo del cáncer es mental y genético. exacto. Y en el futuro habrá que intervenir pues los cromosomas y los genes y habrá que plantear una reprogramación de las cuatro bases sustentadoras de cada uno de esos genes, ¿no? Reprogramarlo y cambiarlo. Esa es Ah, la solución al cáncer, en realidad. pero reprogramar que las cuatro bases del Las ADN. cuatro, sí, las cuatro bases del ADN. Ah, Ujú. ajá. Ah, ahí está la cuestión. Ahí está Bien. la cuestión, sí. Aparte ¿Verdad? del campo emocional que también debe, También los sabemos que dos. influye, claro. Sí, 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 los dos. Ujú, Será un gran tratamiento porque no será invasivo, no tendrán que claro. perforar nada ni extraer nada, ¿no? Ujú, Porque algunas de esas moléculas son aéreas, o sea, ni siquiera forman parte del tejido corporal. Mm. ujú. O sea que vamos por buen camino, ¿no? Qué buena Luego, noticia. cuando se habla también del cáncer en general, es que son tantos los cánceres, Gaby, y Sí, tan distintos unos a otros, ¿no? sí, ¿No? sí. Que es como, pues no sé, como hablar de las aguas de la tierra. Y,
muchos tipos de aguas, de distintas densidades, coloraciones, propiedades, Ujú. etcétera, ¿no? En el cáncer es igual, o sea, hay muchos, demasiados tipos de cánceres y Sí. cada uno es distinto a otro, ¿no? Y no hay Sí. una sola causa, porque si no sería más fácil. Son tantas Exactamente, las causas. es una convergencia de causas, Claro. pero, Ujú. pero todas ellas son de afuera. Ujú. Ok. Esa es Hay la otra pregunta de Gabriela que Ujú. dice que con respecto al texto La piedra, un ser de otra frecuencia temporal, pregunta si es posible que en un nivel vibratorio más elevado sea el ser animado. No entiendo. ¿Cómo Ah, yo animar? tampoco. Claro. Yo pregunto acerca del texto de la, a Sí, sí, ver, sí, sí. quiero leerlo bien. Pero ¿qué quiere Eh, decir? ¿Qué quieres decir sí, con con respecto animar? Ujú. a la piedra que en este estrato dimensional Sí. es, digamos, es, entre comillas, un ser inerte. Ah, Lo no, no. vemos así, o por lo Sí, menos lo pero percibimos así. claro, ese es el problema. No, no, no es Ajá. inerte para nada, No es ¿no? inerte, No, pero no. la pregunta es si en un nivel vibracional más elevado sea un ser animado, como Es que que pueda animado, moverse como mover. animado está, solamente necesitas estar en la frecuencia adecuada para percibirlo, entrar Ujú, y comunicarte con ella e interactuar con ujú, ella. ¿Mm? Es un ajá, ser animado, ¿eh? Lo que pasa es con una vida más larga y una conformación distinta, ¿no? Pero es un ser animado, las piedras, todo está animado, en realidad. ¿Mm? Todo ah, está animado. bueno, bueno, muchas gracias. Ujú, claro. Bueno, nos saludan en el chat Zeneida, Avi desde Venezuela, Socorro Torres, Sorelis, Nayeli, ¿sí? Bueno, ya tenemos manos levantadas, ¿no? Pero antes de pasarle a Mónica y a Eugenia la pregunta, quería comentar a todos y sobre todo a los oyentes de Pero Radio más me da Oyentes. mi intolerancia cuando hay A ver, hay una, ahí está, listo. Quería invitar a todos a visitar, suscribirse al nuevo enlace, al nuevo espacio virtual que nos ofrece este IGEWE, el Libro de la Libertad, que tiene ya una cantidad de posteos impresionantes en el sentido de la profundidad de la información que nos acerca. Y aparte, agradecer en ese sentido también la inspiración que nos traen estos posteos, ¿sí? Acá hay porque una si somos tormenta siete muy personas, grande. pueden eh, parquearse aquí porque los laterales a veces están vacíos y yo siempre eh, llamo a los vecinos y me el- dicen, Bélgica, Elba. Salta el micrófono. Bueno, Sí. eso. A todos los que escuchan, no se pierdan el Facebook y el libro de la libertad, este nuevo espacio tan Bueno, prometedor, tan inspirador. que no se lo pierdan los que quieran ser libres, los otros no, no importa que lo lean o no. ¿Mm? Sí. Bueno, nos inspiró tanto que entre ayer y hoy, aquí que desarrollamos con Mónica y el equipo, los encuentros, los retiros que hacemos mensualmente. Bueno, el próximo ya empieza a trabajar el tema de la libertad y de ser libre, ¿no? Ya lo tenemos ahí. Nos ha inspirado muchísimo desde IGEWE a trabajar este tema en la interioridad y en el conjunto de este grupo de retiro que, bueno, va a ser en marzo. Mónica, Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, querido Ángel? Hola Mónica, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos de temperatura? Bueno, hemos bajado de los 38, estamos a 33. Seguimos con la misma humedad. Imagínate tú. Ayer igual, y bueno.
Estamos esperando una fuerte tormenta que llegará. El tema está que no sea tan fuerte. Así que bueno. Sí, bueno, Bueno, confirmo lo que dice Cris y apoyo completamente esa página de la libertad, ese libro. Es maravilloso, maravilloso. No iba a hablar de eso y quería apoyarme un poquito lo que preguntaba Gaby por el tema de las piedras. Yo desde muy chica hubo algo que me cautivó de piedras. Tengo piedras que me hablaron, bueno, que conté en el encuentro pasado de la actividad que hice, que una piedra se iluminó, se mostró. ok. Y en el seminario de febrero nos diste, de febrero, perdón, de enero, Dinero. que hicimos ahí en Capilla, había un proceso, una práctica de conectar para ver nuestro origen en el cosmos y a mí me lleva a una imagen en las piedras, ¿no? Entonces, eh, quería compartir esto. Las piedras, esos seres maravillosos que están, que nos hablan, las he visto moverse, nos enseñan, yo tengo entendido, quizás vos me vas a ayudar más. Ellas nos enseñan el límite, la paz, la paciencia, el equilibrio, el silencio como forma de expresión para muchos oídos aún cerrados. Más Ujú. tienen toda la sabiduría, la información y la conexión de red con la esfera y con el resto de las galaxias. ¿Hay alguna meditación práctica para aquellos que tenemos los oídos aún cerrados como para conectar? ¿Hay alguna meditación? Yo tengo hecho alguna por ahí, tendría que buscarla, sí, sí. Ya hemos hecho en algún momento. Mm. Bien, porque Ahora, la la mejor verdad, meditación con una piedra es sentarse con ella, recorrerla bien, cariñosamente con la mirada, cerrar los ojos y proyectarse a ella. Mientras le vas. creo que se cortó. Se Sí, quedó se quedó cortado, frisado, congelado. Ángel. Ujú. Sí, Ujú. vamos a Sí, esperarlo un minutito. sí, a mí me quedó congelado también. Sí, bueno, Bien, Yo pensé que esperamos. era mi Inter. De una coloración inusitada. bueno, ahora lo saco directamente. Ahora sé, sí, no Vamos a importa. esperar un cachito. A ver. Ujú. ¿Me estáis escuchando o no? Porque veo Te que tengo sacó, problemas de no, internet. Se te cortó. sacó el sistema, te sacó un ratito, ahora te escuchamos bien. Ok, bueno. Estabas Os, diciendo del color inusitado de la piedra. os estaba comentando que cuando uno se adentra en una piedra, te adentras en un universo y ese es un universo muy diferente al universo que perciben los sentidos por fuera. Mm. Porque es un universo a la inversa. En la parte de afuera, como os decía el otro día en un escrito, la parte oscura es justamente la parte grande del universo y la parte visible, que corresponde a un 2%, es la parte pequeña. Pues en la piedra sucede algo parecido. La parte de afuera es el 2% y la parte de adentro el 98%. Y en ese 98% pues es todo, toda una cantidad de elementos, brillan por todas partes, o sea, no, la mente es incapaz de reconocer, de etiquetar, de tipificar lo que ve, ¿no? Lo que ve son colores diferentes, la gama es mucho más amplia, ¿no? Y a la vez ves la posibilidad de deslizarte entre los colores como si te deslizases por un rayo de luz. O sea, el mundo de las piedras por dentro no tiene nada que ver con lo de afuera. Es casi, casi como un huevo, ¿no?
La parte de afuera es lo que se ve, pero luego te metes en el citoplasma y en el núcleo, y bueno, eso es otra cosa, ¿no? Así sucede con las piedras, ¿no? Eh, Por Gracias. eso por eso las piedras hay que tener cuidado con ellas. Yo propongo no pisarlas, ¿no? Y de paso, pues practicar una danza ancestral que hacían antes, antiguamente, cuando se caminaba, ya había una consigna que era caminar pisando la tierra nada más. Y cuando veías una piedra la evitabas. Cuando querías pararte a ver algo, te parabas realmente. O sea, no mirabas caminando, ¿no? Porque se entendía que perdías concentración. Es decir, para mirar tú tienes que pararte y si tienes una silla mejor, te sientas y contemplas con todas las consecuencias, ¿no? De otra manera, pues te pierdes mucho porque tus sentidos están concentrados en mantener el equilibrio, en seguir la pista forestal o lo que sea. Y de esta manera no, de esta manera tú vas haciendo una danza con piernas y brazos, pisando la piedra, pisando la tierra, perdón. Y si decides pisar el césped o la hierba, lo vas a hacer en hierba que tenga las propiedades de inflexión de un junco, es decir, que doble, pero que luego vuelva a la posición original, ¿no? Porque antiguamente no había carreteras, ¿no? Esto es muy importante que lo racionalicéis. Cada carretera que se abrió fue una forma de hacerle pues una herida a la tierra con las uñas bien afiladas, ¿no? Al principio nadie pensaba en carreteras, ¿no? Sobre todo porque los maestros de la sabiduría antigua sugerían que si querías moverte, que te movieses utilizando una única herramienta que era tu mente. Es decir, muévete con la mente, ¿no? Porque si lo haces con el cuerpo y si lo haces en eso de que después llamaron vehículos y todo esto, vas a maltratar el cuerpo. Y el cuerpo es todo un templo, no se puede maltratar en esas cosas. Entonces ellos sugerían y enseñaban cómo moverse, ¿no? De manera que en la antigüedad pues no había carreteras, ni había rutas marítimas, porque no había nada que comprar y nada que vender, todo era de todos, ¿no? Eso fue después, o sea, que empezaron a arañar la tierra, primero una superficie, creando caminos, sendas, veredas, carreteras y autopistas, ¿no? Y luego ya fueron más allá, luego arrancaban más la tierra para construir sobre ella, ¿no? Cuando siempre se les dijo, está esto lleno de sitios, de cuevas, que es donde mejor se están, ya están hechas, no tenéis más que habitarlas, ¿no? Pero alguien se encargó en su momento de decir que los que vivían en cuevas eran los salvajes, los que no sabían más. Imagínate tú, ¿no? Y luego se siguió, no conformes con eso, pues decidieron también penetrar la tierra, ¿no? Y para extraer la sangre de la tierra, ¿no? Y así pues mucha parte de la superficie se estropeó y se desecó. Pero bueno, poco a poco vamos retomando eso y yendo en esa dirección. Esa es la única dirección. Es la única. Ujú. Gracias, querido Ángel. Gracias. Mónica, Eu. si me permitís hacer una pregunta que escribí en el cuaderno después de, de una charla que tuvimos, pero vos lo tenés, la inquietud era tuya, Sí. para hacer a Ángel, acerca de la conjunción que sentís que había entre los cuatro pilares, equilibrio, Ujú. estabilidad, armonía y resonancia, y la vibración y la frecuencia. Y vos tenías una inquietud con respecto a eso, y a mí me parece que este es el mejor ámbito para desalojarla. Bien. ¿Querés Sí. hacerla? Sí. Quiero reformular la pregunta, pe- teniendo y trayendo un poquito la conversación del encuentro pasado. Me hablabas que esos cuatro pilares se forman
un ladrillo que es una base de una estructura. Y la pregunta es, ¿la frecuencia y la vibración están relacionadas o no? ¿O uno ya viene con una vibración adquirida? Sí, bueno, cada uno tenemos una vida. Es que eso es lo único que hay, Mónica. Tú imagínate que en la eternidad, si hubiese que cuantificar qué es lo que hay en el fondo, ¿no? Lo más elemental, lo que lo conforma todo, ¿no? Pues es eso, una onda, o un corpúsculo, que son pues una vibración y que lo único que las diferencia, es decir, imagínate que la onda es solo una, no hay más. ¿Mm? Mm. Ahora corta la onda en varios trozos, y una pues va así, otra va más despacio, otra va todavía más despacio, otra tan rápida que casi no se ve, pero es la misma onda, todo exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? La distancia de un pico a otro pico. Y esa distancia, o si quieres, de De un valles. valle a otro valle, ¿no? Y esa distancia se denomina aquí longitud de onda. Entonces, la única diferencia que hay de unas energías a otras es la longitud de onda y el nivel de vibración, es decir, si va más rápido o más lento, Ah, ¿no? Esa es la única diferencia. Todo lo demás es lo mismo, o sea, en la eternidad no hay otra cosa. ¿M? Pero claro, una onda que va así, pues vista desde lejos parece casi un sólido, o sea, no le ves, ¿verdad? No le ves claro. el signo de la onda en sí, ¿no? Pero es lo mismo, es lo único que hay. Todo es lo mismo. O sea, no hay nada en la eternidad que vaya más allá de ahí. Entonces, en esa onda, y esa onda, pues claro, tiene que mantenerse pues con una cierta estabilidad, equilibrio, armonía y resonancia, ¿no? ¿Quién o qué hace eso? Una conciencia. O sea, que esa es una onda inteligente. Es una onda que procede de algún tipo de mente que es inteligente. ¿M? Y es una onda que puede generar cualquier cosa. Es también un latido. ¿M? Es como un latido. Y todo eso que es, bueno, pues eso es un poco lo que aquí llamáis Dios, ¿no? Es pues una entidad inteligente que se contiene a sí misma y que es a la vez continente y contenido, ¿no? Ujú. No hay nada que se salga de ahí. No hay nada que se salga de ahí, no hay límites, no hay fronteras, no hay nada, ¿no? Esa energía lo copa todo, lo conforma todo, participa de todo. Y como digo, es inteligente. Entonces, como es inteligente, no se le pueden atribuir aspectos como de maldad, ¿no? Que es solo la mitad, porque la otra mitad es la del diablo, no, no. El diablo es también forma, ¿eh? Es una forma de manifestación de esa misma energía, es una energía de compensación. ¿Eh? La energía tiene que compensarse en base a algo y se compensa en base a sí misma, o sea que el propio diablo es en realidad el propio Dios, ¿no? Como consideráis aquí. Y tenemos entonces una situación en la que no puede haber errores, no puede haber malformaciones, no puede haber nada, salvo que sea por un acto volitivo propio. Es decir, si tú requieres nacer sin un brazo, pues para tener esa experiencia, pues es una decisión personal, o sea, no se trata de que ningún dios malo pues te haya hecho, ¿no? Y que todo va en base a una experiencia, ¿no? Y todo está bien. En el fondo, pues todo está bien. O sea, no hay nada que escape. Claro, hay personas que se plantean, sí, pero entonces en física eh, hay,
hay ciertas leyes, te- hay ciertas leyes que denominan aquí las leyes de la entropía, que analizan pues, los errores, las malformaciones, todo esto, ¿no? Pero realmente, pues en la eternidad no hay errores. No hay errores, no hay malformaciones, no hay nada de eso, ¿no? En la eternidad lo único que existe, pues lo que aquí se tipifica como azar, o como casualidad, pues no son más que formas puntuales, mecanismos de compensación de deficiencias en un momento dado, ¿no? De forma que error, equivocación, fracaso, alteración, etcétera, son mecanismos contemplados en la ley de la entropía para regularizar un proceso que en ese momento muestra una inestabilidad, ¿no? Pero Bien, no hay nada que escape a esa fuerza primordial, o sea, todo es impecablemente perfecto, todo sucede cuando tiene que suceder, no debe haber dudas de esto, o sea, todo lo que sucede es exactamente lo que tiene que suceder. ¿Para qué? Pues para mantener ese equilibrio, esa resonancia, ¿verdad? Esa armonía y esa estabilidad. Y, a veces yo le he preguntado a alguien, oye, si a ti te planteasen que, oye, pues no sé, que te tienen que cortar una pierna para salvar el mundo, ¿tú qué harías? La respuesta invariablemente siempre es la misma, no, pues que me lo corten, si con eso se arregla la situación, pues fuera pierna. Algo de esto es lo que sucede en la eternidad, así. bien, Ujú. bien, muchas gracias. Después vamos a hablar de ese libro de la libertad. Quedé fascinada. Mm. Es Bueno, que era igual el que, tiempo, sí, era el tiempo de sacar, bueno, eso será un libro con el tiempo, pero bueno, es una buena manera de Sí, tenerlo ahí archivado, ¿no? En una sí, página especial, porque en esa página solamente voy a hablar de la libertad. sí. En mm, tanto en cuanto a la libertad, pues es el anhelo más grande de cualquier ser humano. O sea, si le preguntas a cualquiera y o sea, ese es el principal objetivo, ¿no? El principal valor que se tiene en cuenta. Decir, quiero ser libre, libre, libre de ataduras, quiero ser yo, porque si estoy atado a algo o a alguien no puedo salir adelante. Hay tanto que decir de eso, tanto que decir, que a mí me pareció una idea buena, ¿no? Empezar a hacerlo ya bajo la forma de un libro. Luego ya lo organizaré, pero voy a ir lanzando artículos diarios sobre la libertad. ¿M? Sí, bellísimo. Sobre la mm, libertad. Esa Fue- libertad que todo el mundo cree tener en algún momento, pero te pones a pensar, dices, yo no soy libre, yo estoy maniatado, maniatada a todo tipo de prejuicios, de razones, de inhibiciones, de vanidades, de soberbias, de miedos, de culpas, de celos, de no sé qué. O sea, entonces es importante ir soltando. El libro debería ayudar a que los lectores comprendan un poco cuáles son los pilares de la libertad mm, y a dónde se deben acercar si es que quieren conseguirlo. Bien, mm, gracias. Gracias. mm. Bueno, lo mismo opina Gabriela Vega con respecto a esta nueva entrega. Saludan Nora, Elba Russo, Tania Álvarez, Karina Álvarez. Bueno, y Zeneida dice que quiere liberarse de los miedos. Y teníamos a Eugenia, que no sé si, que ya no le gusta sostener mucho la manita levantada. Y sí, Eugenia. Sí, Vas- sí. Ok. Y luego de Eugenia, Henry Disla y Pablo. Pablo Gardel. Ah, buenísimo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Eh, noches, ¿cómo estás? ¿qué, qué pregunta esa? En realidad tenemos que redefinir cuando decimos bien.
No, Bueno, sí, bien no es estar exactamente. ya lo sé, ya sé. Fíjate que comencé hoy precisamente el hilo de esto que dices. He comenzado, pues nada, un posteo simpático, ¿no? Voy a poner uno todos los días, que es justamente eso, o sea, los engaños epistolares, los engaños que existen de planteamientos, los engaños visuales, o sea, hay muchos engaños, la realidad no siempre, y efectivamente tienes razón, ese es un modismo, ¿no? Tú le preguntas a alguien que se le ha caído la casa y, y lo más probable es que te diga también, bien, bueno, aquí estoy. Pero bueno, esas son connotaciones. Es como esas que dice todo el mundo, hasta yo las digo también. Y vas, por fin vas al concierto, sí, si Dios quiere. Y tú te paras a pensar, pero bueno, ¿será posible que un Dios no quiera que tú vayas al concierto? ¿Eh? Eh, ya terminaste la carrera. Ah, sí, gracias a Dios, ¿no? Entonces uno piensa, pero ¿cómo gracias a Dios? O sea, Dios te ayudó a hacer las tareas en el estudio, estaba sentado contigo ahí, o tú no tuviste nada que ver con esto, o sea, el esfuerzo lo puso Dios, porque si le das las gracias a Él. Y efectivamente son, bueno, formas de expresión, ¿no? Sí, no, justamente voy dándome cuenta que tengo que redefinir y estoy como mudando la piel como la serpiente, ¿no? Que es todo un Ujú. proceso de transformación, de abandonar lastres, pero no porque, es decir, es un conjunto de cosas. Ni Ujú. siquiera entra en una definición o en un ejemplo gráfico o una metáfora, lo que estoy atravesando, ¿no? Sí. Eh, Voy bien porque estoy de pie todavía, es decir, por eso Ah, la redefinición de estar bien, ¿no? yo creo que Eh, son los uruguayos, fíjate, los que más cerca están del término exacto. Tú le preguntas, ¿todo bien? Está. sí, Y ya con ese tap, exactamente. ese tal como que lo cubre todo, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Pero sí, muy bien. Bueno, pero igualmente, es decir, también en esta redefinición me voy dando cuenta que parte de la gran transformación implica el dolor, ¿no? Como la contracción de un parto, ¿no? Que para que nazca algo nuevo, está bien, nosotros le ponemos el título o el cartel de dolor y de desgarro, etcétera, pero para abandonar una piel o una muda vieja también tiene que haber como una contracción, como un movimiento, una fricción Claro, hacia querer estar mejor y romper ese claro. cascarón, ¿no? Ujú. Sí, claro que sí. Eh, y bueno, obviamente que me acompañan tus textos y de hecho quería hablar puntualmente, voy a correrme porque hay mucho barullo. Ahora justo se va la camioneta. Es, estaba esperando a que yo dijera que me iba a correr. Eh, no, voy a hablar de Maciel, porque realmente es el que me está acompañando en este proceso tan difícil para mí. Por ahí para otro es una cosita de nada, para mí es difícil. Y me acompañó en un proceso que vos acabás de mencionar, que habla esto de cuando se acaba el diablo o el tirano, ¿no? Porque siempre en cualquier, digamos, trama está el malo, ¿no? Y nos acostumbramos a que no importa qué mal esté la situación, siempre va dirigida hacia una persona que tiene características determinadas, ¿no? Y utilicé una de las frases de la compasión, realmente encarnar la compasión, esa compasión que solo un ser como él puede transmitirte. Y hice un movimiento interno, y es decir, dejé mi orgullo de lado
dejé el victimismo de lado, dejé el dolor de lado, lo puse a un costado y me puse en contacto con ese supuesto, el más malo de todos, ¿no? Que era que toda la familia le ponía ese cartel porque es más fácil, ¿no? Lo resume todo. Y simplemente le puse un texto, pero con el corazón en la mano, ¿no? Y, y enviándole que lo quería mucho, porque realmente es la verdad, es decir, con la verdad, sin mentiras, ¿no? Con la verdad auténtica. Y pudimos conversar por texto, porque tanto él como yo estamos muy doloridos y afectados, ¿no? Pero después de terminar de conversar y de darle una palabra de aliento a él, que era lo que más necesitaba, porque él necesitaba apoyo, necesitaba también que yo lo contuviera con la palabra y con la actitud, algo en mi corazón dejó de doler, algo dejó de doler. Entonces, ahí es cuando entendí la intervención, ¿no? De que cuando uno realmente se rinde al amor, a la compasión con el otro, a entender de que no existen malos, que quizás ignorantes o pongámosle el título que querramos, pero que en realidad cuando uno puede resignar esa parte de orgullo y acortar las diferencias, algo dentro de uno vuelve, es un rayo de luz en el interior, ¿no? Y eso es lo que me hizo realmente muy bien. Realmente me hizo levantarme, decir, esto está bien hecho. ¿Por qué? Porque la repercusión fue inmediata, directa en mi corazón. Fue inmediata, ¿no? Y bueno, y como te digo, es decir, al nivel es decir, estoy a flor de piel por obvias razones, ¿no? Pero esa flor de piel con una piel renovada, con una sensibilidad más profunda, pero no sé, contemplativa, en los detalles, en el respeto, en la valoración de cada movimiento. Y eso, sí, es decir, me permite estar solamente en el lugar que puedo estar, que es donde estoy yo. Es decir, estoy en ese espacio físico que solo tengo espacio para donde estoy parada yo. Pero a la vez, es decir, siento en mí esa profundidad cada vez más hacia en mi interior, ¿no? Que calan los huesos, y ahí es donde leía que hablabas de las piedras y decías esta estratificación, ¿no? Y siento que esos extractos también los portamos en nuestros huesos, ¿no? Esas capas y capas de una construcción, estamos hechos de esas microcapas, de esos extractos, de historias de los que vinieron antes y contaron una historia, ¿no? Entonces, es decir, portamos una biblioteca tan vasta y tan, por el momento, tan inalcanzable a los ojos de cualquiera. Pero bueno, estamos ahí en esa contemplación de lo que somos. Eso se quería decir. Qué bien. Ujú. Muy bien. Gracias, Euge. Gracias. A vos, Euge. Bueno, a Cris se le cortó la luz, así que tomo la posta hasta que ella reintegre. Seguimos en el orden. Enrique, querido, todo tuyo. Muy bien, ¿cómo andan? Bien. Bien, Hola, bien. Henry, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Quería preguntarle antes de todo, estos programas en diferido, ¿en dónde uno puede verlos? Porque las últimas semanas como que no he visto dónde lo han puesto, ¿no? Si tienen Yo alguna creo que, dirección nueva. yo creo que les están poniendo, no me hagas mucho caso porque yo no estoy mucho mejor que tú, ¿no? Ajá. Yo creo que están en YouTube, posiblemente SDIGEWE oficial. Busca en SDIGEWE oficial a ver si los Ah, encuentras. muy bien, muy bien. Ujú. Porque hay muchas cosas que a veces uno se le pierden o que uno quiere volver a escuchar o que Sí, en algún programa. y de todas Sí. maneras, el que más sabe de esto es Marcelo Robles, ¿no? Además, Ajá. Marcelo
también ciertos programas, o sea, que no se graban, que son en directo, pues él sí Ajá. los graba, las reflexiones que yo hago y demás, y las tiene ahí aparte, o sea, Sí, que es un trabajo especial. Él es el que más sabe de esto, ¿no? qué O sea, bueno, qué bueno. mucho más que yo, ¿no? Muy bien. Entonces le quería preguntar, hace 2 semanas yo le preguntaba, hay personas que nacen bajo tales condiciones, o sea, muy desfavorables, una persona paupérrima, con deformidades, con todas las precariedades del mundo, ¿verdad? En países pobres, con todas las dificultades, ¿verdad? Y otras nacen todo lo contrario, con todas sus partes, buenos mozos, ¿no? Multimillonarios, con las mejores escuelas y todo eso. Entonces le preguntaba que a qué se debía. Por un lado me decía de que uno, antes de nacer, el ser escoge qué tipo de vida quiere llevar, porque para llegar a ser una especie de Dios tiene que pasar por todas las experiencias, ¿verdad? Por todo. Entonces, aparte de eso, mi inquietud, porque me gustaría tener esto bien preciso y bien, o sea, sin dudas. Ujú. Entonces, la ley de causa y efecto, la ley del karma, no define qué le toca a uno, o sí define, aunque sea No, parcialmente. no, no, no. La ley de Ajá. causa y efecto es una ley física Ujú, que fue esbozada por Newton, es la tercera ley de Newton, ¿m? Y es una ley física del universo físico, es decir, no aplica a otras capas del universo, ¿no? ujú, Aplica a ciertas capas, ¿no? Y aplica aquí. Y efectivamente, uno tiene que pasar por todo, absolutamente por todo. Sea, ujú, nosotros venimos aquí precisamente a pasar por todo, ¿no? Porque de no ser así, pues de no necesitar pasar por todo, nunca necesitaríamos un cuerpo de estas características, ¿no? Estos cuerpos son los que tienen sentidos, entonces nosotros venimos aquí a experimentar con los sentidos. Y son los sentidos los que te hacen ver y sentir, pues que no, que te falta un miembro, que estás enfermo, que has perdido una oreja, que sufres por un cáncer, o sea, eso es por los sentidos, porque tu cuerpo de verdad que tienes alojado aquí no siente absolutamente nada. O sea, la esencia no siente, la esfera vital tampoco, ¿no? Siente el cuerpo, el traje de astronauta que llevas puesto, ¿no? Y claro, hay que utilizarlo al máximo. Hay que utilizarlo al máximo. Cuando se viene aquí, tienes un montón de experiencias, pero no todas. Es decir, no se viene a este tipo de cuerpos una sola vez. Se vienen muchas veces hasta que ya lo conozcas todo, lo identifiques todo, puedas recuperarte de todo y puedas actuar sobre todo. O sea, mientras tú mismo no puedas actuar contra un cáncer, pues vas a tener que seguir experimentando, ¿no? Porque eso quiere decir que tu potencial, tus posibilidades, aún no sabes utilizarlos bien, ¿no? Y esa es la razón por la que estamos aquí. De otra manera, ¿para qué necesitaríamos un cuerpo de estos? Sí. ujú, No necesitaríamos nada, estaríamos por ahí de un lado para otro sin problemas, pero claro, son estos cuerpos los que tienen los sentidos. Y entonces tenemos que experimentar con los sentidos lo que tiene que ver con los sentidos. Incluso eh, emociones puntuales, como puede ser el miedo, por ejemplo. Fuera de este cuerpo, tú no tienes miedo. Es decir, tú no, ujú, cuando sueñas por las noches o eso, pues no tienes miedo, o sea, tienes sorpresas y demás de ver una cosa u otra, si es que recuerdas algo, pero miedo propiamente dicho, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí. O sea, necesitamos elementos de sostén, trajes de astronauta que tengan sentidos, ¿no?
Cuando ya los controlemos bien todos los sentidos, entonces ya dejamos de tener estos cuerpos y pasamos a otra cosa, ¿no? Y así, esa es la razón, Sí, básicamente. o sea, lo que entendí aquella vez era como que lo que uno hacía en una vida anterior, ya eso se quedaba ahí, no Sí. tenía que ver con esta. No, no tiene que ver, o sea, hay gente que sí, que te habla del karma y el dharma y demás, pero tú imagínate, pues cualquier ser humano que conozcas que no es la primera vida que está aquí, ¿no? Porque nunca estaría bajo estas condiciones. Ujú, Imagínate que venga arrastrando desde sabe Dios cuándo cualquier problema que haya tenido antes, o sea, no podría dar un paso, ¿no? ujú, Justamente la ley de causa y efecto es una ley de resolución inmediata o cuasi inmediata. Es decir, que el ejemplo típico que yo pongo, tú le das un puñetazo a una pared y los huesos te los rompes ahora de la mano, ¿no? Los ujú, hematomas son ahora, ¿no? ujú, Efectivamente puede durar un poco más de tiempo, el restablecimiento, se te pasa el moratón y tal, pero eso es ahora, ¿no? Tú no ujú, vas a arrastrar eso a la vida siguiente, ¿no? Sobre ujú, todo también porque la vida siguiente puede demorarse millones de años, es decir, aquí se mide en tiempo terrestre. A lo mejor la vez anterior que tú renaciste en otro astro parecido a este o en este, pues fue hace 2 millones de años. ujú, Claro, para ti a nivel espiritual eso no supone nada, es como si fuese antes de ayer, pero ujú, es mucho tiempo, ¿no? sí, Entonces, efectivamente, venimos por la cuestión sensorial con todo lo que implica. ¿Y ujú, cuándo se deja de venir? Cuando tienes la lección aprendida. Y la lección ujú, aprendida es esta. Tú puedes curarte un cáncer. Puedes curarte un cansancio mentalmente, ujú, puedes curarte una catarata actuando sobre ella tú e impidiendo que actúe nadie sobre ti, porque el cuerpo es tuyo, al final nadie le conoce como tú. ujú, Cualquiera que actúe sobre ti de alguna manera, pues está un poco, en cierto modo, improvisando, ¿no? Porque nadie como tú. Y de hecho, ujú, uno de los grandes dramas de la medicina, perdón, como os he dicho muchas veces, es la incapacidad del paciente de describir al médico qué es lo que tiene. Porque hay gente que es poco creativa, que no sabe hablar, que no sabe expresarse, que no se entera de nada y no puede decirle de nada. Entonces, lo único que le dice pues, es que me duele, ¿dónde? Pues por aquí, pero ese por aquí ni siquiera puede decir dónde y con exactitud. Así que el médico se convierte entonces en una especie de adivinador, de mago, sí, tratando de averiguar dónde está el asunto, ¿no? Eso nunca debería darse. Eso debes sí, solucionarlo tú. O sea, tu cuerpo lo tiene todo para solucionarlo. Mientras no puedas, pues estarás teniendo experiencias de este tipo y naciendo sin un brazo, o como dices tú, naciendo en el seno de una familia paupérrima o de una familia con posibilidades, ¿no? Pero claro, ujú, eso también depende un poco del ámbito y de la sociedad en la que te muevas, ¿no? Que tú se lo dices a un indígena o a un miembro de una comunidad de estas perdidas por ahí y no sabrá ni de lo que hablas. Él ujú, entiende que van a nacer allí y que qué felices naciendo allí, aunque ujú, no tenga nada en relación a lo que consideramos algo en accidente. ¿No? ujú, sí, sí, la duda me vino porque había leído hace un tiempo el libro 7 veces 7 suyo, ¿verdad? Ajá, Entonces, en la página, de la página 32 a 39 como que ujú. dice que el proceso sería, o sea, como que sí, que lo que uno vive ahora y uno no se explica por qué lo está viviendo, es posible que se haya creado una vida anterior. Y, Sí, ajá, sí, claro que sí. O y, sea, tú estás evolucionando de una vida anterior. Porque ajá, es como si estuvieses en la universidad. Tú no ujú, puedes venir aquí y estar en el sexto de carrera sin haber pasado antes por el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿no? ujú, Es ujú, un poco a lo que se refiere, ¿no?
Sí, y dice también como que el escenario a la persona, al ser, Ujú. eso queda grabado como en los astros, ¿verdad? Y Sí, se le mantiene, ¿cómo se llama? Repitiendo el mismo escenario hasta que la persona supere eso que ha de superar, sí. ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo se llama? Esa era mi inquietud. Si Sí, esas cosas que uno hizo en una vida anterior, si, si uno tiene que resarcirla, por ejemplo, en esta, no o si quedó necesariamente, ahí. tienes que superarlo. Si no lo Ujú, superas, tienes que continuar en donde estabas. Por eso te digo el símil de la carrera, ¿no? ujú. O sea, tú tienes que superarlo. O sea, Ah, para muy, pasar al siguiente nivel tienes que superar el anterior. ujú. Muy bien, muy bien. Mm. Sí. Ahora, fíjate que esa es una pregunta muy buena la que haces porque creo que nunca he hablado de esto que te voy a hablar ahora, que es importante. A veces la superación de la etapa anterior implica una serie de aditamentos que sirven para esto. Por ejemplo, imagínate tú que estás en cuarto año de carrera de las vidas, ¿no? Y entre el cuarto y el quinto año, en ese intervalo, tú has podido renacer como vegetal o como piedra o como viento y todo eso ayuda. No se pierde la compostura, es decir, vas a tener que ir a quinto de carrera parecido como fue el cuarto, ¿no? Pero en ese intervalo, eso de haber renacido bajo otra posición como otro elemento puede ayudar. Puede ayudar. Y eso sí se da. Eso sí se da también con cierta frecuencia. Es decir, no hay una singladura literal. Tengo que ir por esta carretera y no me puedo desviar. Sí que te puedes desviar, pero no de la carretera central general. O sea, esa tienes que seguir haciéndola. Muy bien. Tengo otras preguntas, pero vamos a darle oportunidad a otros. Ok. No, si querés hacela de Vamos, Henry. si no se anima Ah, nadie, Henry, el plató es tuyo. muy bien. Le quería preguntar, la nutrición por el aire, o sea, en ocasiones ha mencionado de que hay algunas partículas en el aire que podemos nutrirnos de ellas. Si nos pudiera hablar un poco, ¿esa nutrición sería completa a través del aire o es solamente complementaria a lo que Vamos comemos? a, sí, vamos a decirlo de otra manera, fíjate. Estos cuerpos son autónomos. Ujú, Autónomos quiere decir que no necesitan de nada ni de nadie. ¿Mm? ujú, Evidentemente, claro, a muchos os tiene que llamar la atención es de toda esta gente que hay mucha y tal, que no come nada, ¿no? Los que practican la inedia, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos tenido personas de estas en la conferencia que llevan 8 y 10 años sin comer ni beber nada. En ese sentido, imagínate que este cuerpo es autosuficiente. Estos cuerpos son de una ingeniería tan impresionante que son hechos de tal manera que en realidad no necesiten nada. ¿M? Y que lo que necesitan, pues, es básicamente de entretenimiento, ¿no? Es como decir, bueno, tú estás ahí, no necesitas nada, pero si un día ves una fruta, pues mira, un premio, te la comes, qué bien, qué lindo, estupendo, ¿no? O alguien te regala un bombón y te lo comes. Pero estos cuerpos no necesitan nada, ¿no? Y fíjate qué interesante que el cuerpo de estos cuerpos tienen un barómetro especial. Lo que estos cuerpos eh, exhalan, lo que estos cuerpos expulsan, sea sólido, líquido, gaseoso o supragaseoso, eso es exactamente lo que han ingerido de más. Por tanto, ya para una persona normal, ya puede darse cuenta diariamente, o sea, qué es lo que ha echado, cuantificarlo, pesarlo y decir, bueno, pues esto es lo que he comido de más. Por tanto, esas dietas que empiezan
aflorar y que para mí son importantes, como por ejemplo, para mí la dieta de la mitad, es decir, dejar lo que ingieres a la mitad, exclusivamente, pues están bien, ¿no? Están bien. Ahora en el aire, claro, depende de dónde estés, porque por ejemplo, en el medio de una ciudad, pues como que no estás en el mejor sitio, ¿no? O si estás metido en una cárcel entre cuatro paredes, pues no es el mejor sitio para esperar pues, alguna alegría del aire, ¿no? O sea, ese no es el mejor aire posible, ¿no? Pero si te sitúas en el aire del campo está lleno de microorganismos, está lleno también de esporas comestibles, ¿m? Está hecho de células vegetales que también son comestibles, ¿no? Hay muchas sustancias muy interesantes, ¿no? E incluso el aire, pues contiene todos los elementos que constituyen las proteínas, ¿no? O sea, todos esos elementos, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, etcétera, todos esos están en el aire, ¿no? Y respecto a uno, ¿qué hace? Bueno, pues tenemos los poros. Los poros son auténticas bocas, ¿no? Que no solo cubren una parte de la respiración, ¿no? Sino que también pueden absorber cualquier cuestión, ¿no? Y nutrir al cuerpo. La cuestión, y de esto voy a escribir en algún momento de estos, la cuestión es si con eso nos arreglamos. De alguna manera sí, lo que pasa es que para hacer las cosas bien, eso tiene que ser ejecutado desde que naces. O sea, si no lo haces desde que naces, tienes que acostumbrar el cuerpo, o mejor dicho, desacostumbrarlo a una serie de elementos que ingieres y tal, para volver un poco al principio. Y ya de mayor es difícil, por no decir imposible. Pero en niños sí. Es decir, si eres observador, verás que hay muchos padres que dicen, no, estoy desesperado con este, no quiere comer nada, no sé. Hay que ver al niño, hay que escucharle. A lo mejor no necesita o ejecuta eso, ¿no? Pero vamos a decir que el cuerpo ya está preparado con todo para no necesitar de nada ni de nadie. Es decir, el cuerpo puede captar absolutamente todo. Yo estoy hablando del aire, pero por ejemplo, si alguien está en un río y se mete en el río, el agua del río también lleva muchos nutrientes, ¿no? Que pueden contribuir a que tú estés perfectamente alimentado. De manera que todo lo que concierne a la alimentación, tal y como os lo han contado, pues es puramente cultural y es interesado también. O sea, eso de que hay que comer esto porque es muy bueno y el otro y tal, pues yo creo que eso hay que ponerlo todo en cuestionamiento, ¿no? O por lo menos leer un poco lo que pasaba antes cuando te hablaban pues de ciertos frutos que con ellos eran suficientes y siguen siendo. Hay frutos tan imponentes, o sea, que con ese fruto no necesitarías más. Pero claro, hay una cultura detrás, una cultura que te hace comer tubérculos, que te hace comer animales vivos, que te hace comer hierbas extrañas, que te hacen pues tomar infusiones de hierbas vivas, ¿no? O de hojas vivas. O sea, todo eso hay que replanteárselo, ¿no? Tú no puedes tomar, por ejemplo, una infusión de hojas arrancadas a un árbol, ¿no? Porque eso es como si te arrancan a ti un dedo para darle sabor al sancocho, ¿no? Pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay personas que no usan eso, o sea, y están vivas y no les pasa nada. Muy bien. Finalmente, el tiempo bajo ciertas condiciones como que varía, ¿verdad? Y así, por Ujú, ejemplo, algunos contactados dicen que duraron por allá muchísimo tiempo y lo que pasaron fueron unos cuantos minutos aquí. ujú. Cuando salen ustedes por las noches, ¿es el mismo tiempo nuestro o varía el tiempo cuando están por allá? No, el tiempo varía, por ejemplo, dentro de cualquier estructura el tiempo no es el mismo. Ujú, Dentro de una estructura el tiempo no es el mismo, la presión barométrica no es la misma, ni siquiera la gravedad es la misma, entonces todo cambia, ¿no? El ujú, tiempo lo alteras y tú tienes que saber eso, es decir, si tú tienes un hobby aparte de la música,
que te gusta mucho, pues a lo mejor te tienen que llamar la atención porque te has pasado, son las 4 de la mañana y sigues con tu hobby, ¿no? El tiempo no transcurre igual para todos, ¿no? Y aquí igual, o sea, el tiempo de aquí no es el mismo el tiempo de la Luna o el tiempo de Marte o el tiempo del sistema, ¿no? El tiempo hay que acondicionarlo a tus necesidades. Y solamente existe en esta franja dimensional y un poco en la siguiente. Es decir, en tramos dimensionales más altos llega un momento en que hay que hablar del no tiempo, porque no hay tiempo que se pueda medir. Entonces, muchas veces, por ejemplo, pues es más fácil subirte a una franja dimensional sin tiempo, es decir, de no tiempo, para desplazarte a cualquier punto del universo en el acto. O sea, lo que es importante que os deis cuenta es que esas naves interestelares, esos ovnis, como los llamáis vosotros, pues no vienen, o sea, no es cierto eso, que es que ya pasó por Júpiter y va dentro de 2 días atraviesa Marte. Eso no es así. O sea, no se podría llegar a ningún sitio así. Los viajes no son así, ¿no? Y el tiempo, por otra parte, tú a estas alturas de la vida ya te habrás dado cuenta también de que el tiempo tú lo puedes alterar. Es decir, si tú estás haciendo, como te decía antes, algo que te gusta mucho y no piensas en el tiempo, tú puedes estar ahí el tiempo muerto los días y estar haciendo maravillas y las has podido hacer porque no has pensado en el tiempo. Si piensas en el tiempo, lo creas. Si no piensas en el tiempo, lo detienes. Así de fácil. Muy bien, o sea, cuando salen por las noches alrededor de las 3 de la mañana, ¿qué tiempo del nuestro duran y qué tiempo más o menos por allá pueden? Esa es una buena pregunta. Habitualmente el tiempo de aquí oscila entre 2 y 4 horas que estamos fuera, ¿no? Muy bien, En otro tiempo, es decir, en esas 2 o 4 horas hemos podido ir a sitios donde hemos estado 2 semanas o 3 del tiempo local de allí. qué bien, qué bien. O sea, no coincide para nada con esto. O sea, no se trata de decir es que como he estado 2 horas, son 2 horas, ¿no? 2 horas pueden ser 6 meses en otro sitio. ¿Mm? Muy bien. Pero fíjate, esto, la mejor evidencia que tienes con esto, si tienes en la familia a alguien que se preste a ello, es hacer un pequeño experimento con la fase REM del sueño. Es decir, el experimento consistiría en tener a alguien de la familia que acepte participar, ¿no? Entonces lo ponéis a dormir y al cabo de un ratito está soñando y vosotros observándole. O sea, vosotros no os dormís, estáis observando, ¿eh? Por ejemplo, a un niño o a quien sea, a quien quieras. En la fase REM del sueño, que suele durar unos 10 minutos, no mucho más, veréis cómo esa persona, por debajo de los párpados, el globo ocular se mueve a una velocidad tremenda. No solo estáis viendo así, ¿no? Lo dejáis unos 10 minutos y a los 10 minutos, así suavemente, acariciándolo y tal, lo despertáis. A ver, ya estamos. ¿Qué tal? ¿Estabas dormido? Sí, sí. Bueno. Y sin que se levante, porque cualquier movimiento que hagas con el cuerpo implica una pérdida de memoria. Entonces, el experimento consistiría en que tú tienes ahí tu celular encendido y le vas a grabar. Y le vas a preguntar a esa persona, al sujeto, ¿no? ¿Estaba soñando? Sí, estaba soñando. Qué bonito y tal. Cuéntame, ¿qué estaba soñando? Y tú tienes el celular grabando. Ese sueño, o sea, a lo mejor te puede estar hablando de lo que soñó durante 6 horas seguidas o más, cuando tú estabas ahí encima de él controlando y lo que pasaron fueron 10 minutos. Bueno, qué bien. Ahí es donde ves la relatividad del tiempo. Él Qué te va a bien. estar contando una historia, una aventura que vivió, porque te la va a estar contando con todo detalle. Además, tú le dices, si quieres, cierra los ojos y cuéntame, sigue contándome. Y tú le preguntas. Puede estar horas, horas y horas y horas.
Y eh, sin embargo, la fase REM solo duró 10 minutos. así es. Pues algo parecido, ¿no? Fíjate que estos días he hablado yo escrito sobre el parpadeo, ¿no? Sí, sí. Fíjate cómo son las cosas que en el transcurso de un parpadeo tuyo, Mm, que son 2 segundos, ujú, 2 segundos más o menos, sí. en ese transcurso yo puedo ir a buscarte, te puedo Ujú, sacar, puedo dejar ujú, tu cuerpo ahí y te puedo llevar a pasar 15 días conmigo a un sitio en el que yo viví hace mucho tiempo ajá, y traerte. qué bien. Para ti solo ha transcurrido un parpadeo y por lo Mm, tanto pues no recuerdas o tienes una cosa vaga de que no sabes muy bien si lo soñaste la noche antes o fue que ahora se te fue la mente un poco, ¿no? mm, En el transcurso de un parpadeo. qué bien. Así es. Así que fíjate cómo son estas cosas, ¿eh? Mm, Muy bien, pues le agradezco mucho, ¿eh? Nada, ok. Henry, un Mm, abrazote fuerte. Ujú, Ahí te veo todos los días con tu hermana y tu madre ahí participando en... Estupendo lo hacéis vosotros, ¿sí? gracias, gracias. Sois unos fenómenos. mm. Muchas gracias. Mm, Bueno, gracias, Henry. Saludos de Laura Taborda, de Mónica Lalcari. Tenemos manos levantadas. Tenemos a Pablo, a Sorelis. Andaba Moni Lalcari por ahí también. No sé si seguirá con la intención. Pero bueno, vamos a empezar por Pablo, que hace rato que tiene su pregunta a mano. Ok. Hola, buenas, ¿cómo andan, ¿Qué familia? tal, Paulus? ¿Cómo está la situación? Muy bien, muy bien, muy Mm, bien. bueno, esas Tengo son varias buenas preguntas. noticias. Esas son buenas noticias para todos, no solo para ti. Bien, bien, bien. Le voy a competir a Henry, le voy a competir. Bueno, saludarlo a todos, ahí a Marcelo, que lo veo por ahí, también, al gran Marcelo, Eliana, bueno, a todos, un saludo general. Hoy estoy muy contento y una de las alegrías es que mis hijos fueron al odontólogo, a la odontóloga y no le encontraron caries. Y eso es un motivo para un padre, para cualquier padre, un motivo de mucha felicidad. Por tus Así hijos que y por el odontólogo que es profesional, porque lo habitual es que te digan que hay caries aunque no las tengas, ¿no? Pero bueno, sí, y tengo un montón de otras cosas. Así que los felicité a los muchachos y le hice unas buenas garrapiñadas de girasol con bastante azúcar, pues se lo merecía para y qué, equilibrar. qué bueno es Eh, eso. Muy bueno eso. Mm. Bueno, saludar a Eugenia también, que me he cruzado con sus posteos también. Me parece muy bien, me parece muy valiente también de su parte. Eh, Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, con respecto a las preguntas, enganché una que tiene que ver con esta nueva página sobre la libertad, me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho. Y no sabes qué, yo a veces tengo algunas discusiones con alguna gente, discusiones no, pero hay como un contrapunto porque hay gente que habla del libertinaje, ¿no? Que cuando hay un exceso de libertad es libertinaje. Y yo para mí no existe el exceso de libertad. La libertad es la libertad. Habrá Ujú. otras cosas, ¿no? Cuando vos ofendés a alguien en tu búsqueda de libertad, por ahí molestás a alguien o interferís, dañás, que eso no tiene que ver con la libertad para mí, ¿no? La libertad es la libertad en su amplio concepto, ¿viste? Entonces, bueno, por un lado es eso, si, bueno, si es así, ¿no? Que la libertad no tiene límites, podría decirse, ¿no? No tiene límites. Si los tuviese, dejaría de ser libertad, sería otra cosa, ¿no? Exacto. Bueno, la otra es con respecto a las piedras, que me gustó también mucho ese artículo o ese escrito, es si podés explicar qué pasa en el volcán
¿cómo es cómo es la repartija, digamos, en el volcán para que se generen los diamantes? ¿No? Las piedras preciosas que, según entiendo, se generan ahí en la lava, en esa mezcla. ¿Cómo sería la selección? Ujú. ¿Cómo es? Bueno, el diamante es en realidad carbono puro cristalizado. O sea, es una piedra de carbón sometida a grandes presiones y entonces se cristaliza y surge el diamante y otras formas, ¿no? Forma parte, pues, de los movimientos geotectónicos de la Tierra que generan todo tipo de piedras y todo tipo de materiales y todo tipo de densidades, ¿no? Porque al hablar de las piedras hay que hablar piedras que son, bueno, todavía hoy en algunos lugares se usan como esponjas porque son verdaderas esponjas. E incluso las aprietas y encoges, hay de todo. O sea, el material pétreo hay absolutamente de todo. Imagínate en el propio cuerpo, ¿no? Empezando por los huesos y terminando por cartílagos y otras unidades que las soplas y se derriten en el cuerpo. O sea, hay de todo, absolutamente de todo. Absolutamente de todo. O sea que las piedras preciosas surgen un poco de ahí. Es decir, son elementos, o sea, que pasan primero de ser un compost a ser carbono, ¿no? Y el carbono sometido a esas presiones intensas termina siendo cristalizado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa sin ir más lejos al núcleo de la Tierra, ¿no? Al núcleo más interior y el núcleo exterior, ¿no? Que roza el interior. Es decir, el núcleo de la Tierra debéis imaginarlo como una esfera de hierro y níquel, ¿no? Eh, eh, Súper mezclados, ¿no? Súper compactados, ¿no? E inmediatamente por arriba otra capa de hierro y níquel que flota, que gira sobre la primera, sobre el verdadero núcleo, ¿no? ¿Por qué gira? Pues porque la Tierra se mueve. La Tierra se mueve y eso produce ese giro. Y ese giro, ese roce de uno contra otro es lo que genera la ionosfera, ¿no? O la magnetosfera, ¿no? Es decir, la capa magnética que rodea y protege la Tierra, ¿no? Que sale por los poros y vuelve a entrar, formando una especie de toroide, ¿no? Entonces hay de todo, absolutamente de Mm. todo. Esa parte de hierro níquel de afuera está cristalizada también. Y es de un color que, bueno, las personas de aquí normales nunca han visto ni se imaginan, ¿no? Pero hay otras que sí lo han visto y eso es, o sea, como de otro mundo, ¿no? Es una cosa especial, o sea, de un color extraño, mezcla de naranja y avioletado, ¿no? Imagínate, tú que eres artista, pues imagínate esto encendido, ¿no? Y en movimiento perpetuo, ¿no? No, debe ser Desconcierta, ¿no? Desconcierta. hermoso. Pero sí, eso es lo que es. Es decir, tú una piedra de carbón juegas con ella y puedes obtener muchas cosas, sobre todo aquí en este planeta, donde ya sabes que todo funciona en base al ciclo del carbón, o sea, casi todo tiene átomos de carbón, de carbón. Ujú. O sea que esa piedra de carbono modifica, o sea, al pasar a ser cristal, ¿se modifica su estructura? ¿Sería así? No, sí, no. Se modifica, o sea, no la estructura base sigue siendo carbono, ¿no? Ah, Sí, sí, no la estructura base. Se está modifica bien, la alineación, de átomos y moléculas. está bien. O sea, ¿un diamante sigue siendo carbono? ¿Tiene una Sí, estructura carbono? sí, Ah, sí. mira, mira, Ujú, qué, qué ujú. bárbaro. Bueno, gracias. Con respecto a la pregunta de Henry, bueno, del karma, del no karma, yo a mí lo que no me queda claro es si nosotros vamos pasando de grado, digamos, ¿no? Es esa analogía de la escuela. Sí, ujú. Eh, esta cuestión de que hay que resolver cuestiones de que te quedan de atrás, pero no te quedan No, de atrás. sí, no, no, No. eso no es así. O sea, en realidad o sea, lo de atrás queda únicamente acumulado en tu carácter. Ah, ¿Eh? bien.
experiencia Ah, de atrás sigue existiendo, pero está formando parte de tu carácter en la esfera vital, ¿no? Ahí, o ah, sea, no es que no pase nada, o sea, ese patrimonio tú lo tienes. ¿Sí? perfecto. Es un patrimonio experiencial, es decir, tu esfera vital y la esencia que contiene, que eres tú, cada vez es mejor, o mejor dicho, si quieres, cada vez engorda más, ¿no? Y eso es lo que Perfecto. forma el carácter, no la personalidad, que la personalidad es circunstancial, sino el carácter, ¿no? Bien, Lo que porque, define a ah, ti. perdón. Porque yo he usado mucho y he hecho mano mucho cuando, bueno, me encuentro conflictuado con algo, con terapias de biodecodificación, ¿no? Esta Mm. cuestión de nombre, de hecho, de que porque tu abuelo se llama, que vos te llamas igual, que si un... Sí, bueno, Esa, qué quieres que te diga al respecto? Yo no, pero, no. Mm. no, pero a mí yo siento que me ha resultado, o sea, o no sé si es que uno se mete como en un juego y se autorresponde y acomoda la cosa, o no sé, porque a mí me ha resultado de Ujú. aliviar un montón de situaciones a partir de esas indagaciones. Sí. Pero bueno, por ahí es algo Bueno, no sé qué simplemente mental. decirte yo. Yo, honestamente, hay mucha gente que se dedica a eso y prefiero no opinar, ¿no? Bueno, bueno, Más bárbaro, allá de lo que ya he dicho. perfecto, buenísimo. ¿Qué más? Bueno, nada más. Muchas gracias, muy amable. Ok. Bueno, dice María Marité que saluda a Rosa María, que nos acompaña desde el Valle del Cauca, Un Tuluá. beso para Rosa desde Tuluá, que está Tuluá. conectada, creo que por primera vez. O sea, no sé. Feliz de que estés ahí Sí. conectada, Rosa. Saludamos todos a Rosa, le damos la bienvenida y la esperamos siempre por estas ventanitas. Ujú. Bueno, le vamos a dar el lugar entonces a Sorelis y después a Moni, siempre diciendo que vamos despacito, despacito, acercándonos a los momentos finales, o sea, afinando el lápiz para cerrar la cuenta. Salimos así. Hola. Hola, Sorelis. Mm. Hoy pensé en ti, estaba No me... comiendo, déjame enseñarte una cosa, espérate. Qué pena que haya pensado en mí solamente hoy, ¿no? No, no solo hoy, pero digo específicamente porque mira, me Ah, estaba comiendo un turrón Sorelis, eso no se hace. que es de España y yo Eso dije, no ay, se, a Angelina le eso no se encantaría. le hace. Eso no se le hace a los amigos, hombre. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Después de enseñarme eso, ¿tú crees que es justo eso? ¿Mm? Y yo comiéndome eso y saboreando, yo dije, ay, no, que le Exactamente, tú daría un ahí pedazo. hincando el diente y poniéndome a mí, hombre, Sorelis, no abuses de mí, ¿no? Madre del alma. Bueno. Bueno, Mm. quería contarte, ¿te acuerdas que la última vez te conté que yo estaba me imagino, otra vida en paralela, que tú me dijiste que tal vez era vida paralela y que yo no me acordaba cómo regresar? Pero en ese caso, yo estaba ahí por días y cada vez que me despertaba ahí, en vez de en mi cama, aquí en mi casa. Pero yo estaba viviendo normal con todo el mundo, como si fuera un mundo como este. Pero la semana pasada me pasó algo parecido, pero diferente. Parecido en la forma de que otra vez no podía, no sabía cómo regresar, pero en ese caso yo estaba como invisible y la única persona que me pudo ver fue una niña y después creo que su hermanito. Pero tuvimos, por ejemplo, casos de que yo, como que ella me vio y pude hablar con ella y yo dije, oh, tú me puedes ver. Y cuando llegó la familia, llegó el papá y sus hermanos, ellos no me podían ver. Entonces ella literalmente me estaba mirando a mí, como cuando los niños miran a un amigo invisible. Y el papá le dio un poco de miedo y empezó a mirar donde yo estaba yo.
pero no veía nada. Parecidamente como cuando un padre mira que los niños están así, o un animalito, y después ven, pero no ven nada. Entonces yo en mi mente, concho, que no me mire tanto porque el papá va a pensar que hay algo raro. Pero anyway, ella me vio y todo. Y después también un niño afuera me vio también. Pero nadie más me podía ver. Y uno de los niños, yo se le dije, cuando me preguntó, ¿cómo tú estás? Yo dije, oh, estoy bien, pero estoy averiguando cómo regresar. Y entonces, ¿por qué? Bueno, esa experiencia fue larga. Yo solamente te estoy diciendo un pedacito, pero yo grabé de voz y grabé 8 minutos de información. Así que pasaron muchas cosas, yo vi muchas cosas, estaba entrando a diferentes cuartos, habían cosas en la pared, frases, fotos de diferente gente, vi a diferente gente, vi caballos afuera, vi unos árboles altísimos, rarísimos que yo nunca había visto. Entonces yo ni sé dónde estaba, ni por qué estaba ahí, tampoco lo sé. Yo parece que estaba buscando algo, me aparecía ahí y me puse a averiguar, a ver qué veía, a ver qué hacía, y después no podía regresar. Entonces yo quería preguntar, ¿por qué de repente antes me pasaba de que yo quería ir a un lugar y me aparecía en otro? Entonces la navegación estaba un poco que fallaba. Y después yo decía, bueno, está bien, necesito más práctica. Entonces ahora estoy que voy en un lugar y ahora no sé cómo regresar. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que me está pasando? A veces a ir a un determinado lugar necesitas hacer una carambola, es decir, ir antes a otro. Es una cuestión de densidades, ¿no? No puedes, en general, no se puede ir, salvo en circunstancias especiales de una gran elevación, o sea, es muy difícil ir a ciertos lugares e ir de golpe. Tienes que ir a través de otro punto, ¿no? Y posiblemente ese punto intermedio es el que te desconcierta un poco. Tú sabes, este no es el lugar donde yo quería ir, porque el otro, o sea, si quieres ir al otro es que ya lo conoces o por lo menos lo has imaginado, ¿no? Entonces, estos puntos intermedios eh, pueden ser de todo tipo, ¿no? Y puedes estar ahí incluso con la ilusión de estar perdida, ¿no? Nunca estás perdida, porque en realidad las coordenadas del lugar de destino y del lugar de procedencia las tienes, siempre las tienes encima. Donde no sabes muy bien dónde estás es en el punto intermedio, ¿no? Pero si tú piensas en algo del punto del destino, eso te lleva ahí. Y si piensas en algo del punto de partida, también. Es decir, si tú miras hacia atrás y piensas en tu madre o en tu hermana, lo que sea, eso te devuelve inmediatamente. O sea, eso es lo único que tienes que hacer. Y ya, pero claro, parece que tú estás intentando pues grandes gestas, ¿no? Yendo a lugares a donde no se puede ir directamente. Tienes que ir antes, pasar por estaciones intermedias antes de llegar ahí. Pero Y es eso algo es. nuevo porque yo no recuerdo que me pasaba algo así, Sí, o es que supongo, tengo más bueno, conciencia ahora. no, como tú llevas tantos años ya desde niña, de hecho, con todas estas historias, hay un momento en que vamos a decir que ya lo que estabas haciendo se te queda corto, ¿no? Ya aspiras a niveles más altos y eso es lo que te está pasando, ¿no? No es otra Necesito más cosa. aventuras. Sí, de alguna manera, ¿no? Porque bueno, para ti esto no es una novedad, llevas así ya mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Tiene todo el sentido. Pero cositas así son interesantes porque digo yo, entonces ahora no sé cómo regresar. Ahora me despierto aquí cada día y no en mi No, cama. no regresas eso buscando la referencia. La referencia de un sitio, de tu cama, de familia, de un amigo, lo que sea, y eso te trae. ¿No? Y yo y ese día también, cuando estaba yo ahí, me recordé en ti otra vez porque yo quería tirar fotos de las cosas que estaban ahí. Y en general, yo tiro fotos siempre ¿sabes? Con mi teléfono, en la experiencia, y tiro fotos como hago aquí en esta vida también. Pero en ese caso me recordé que cuando me despierte no voy a tener las fotos. Pero cuando me desperté, me recordé del parpadeo, que tú dices que uno puede tirar fotos así, pero ya era Sí. tarde. Y dije, no me recordé en ese momento, pero por lo menos me recordé de que la foto que voy a tirar va a ser en vano, porque siempre me despertaba pensando que la tenía y era todo era falso. Y una preguntita, otra cosa.
Cuando Ok. se habla de co-creación, la realidad que uno quiere, cuando se habla de visualizar, pero también se habla de vivir el ahora, seguir el flujo de la vida. Entonces, ¿cuál es el medio? ¿Cuál es el middle ground, como dicen en inglés? Porque cuando uno dice visualizar, co-crear, es como que lo que va a pasar no el plan, pero si lo que va No, a pasar, no. ya se sabe el plan. Entonces, tú me puedes aclarar de eso un poco. Visualizar es una capacidad del ser humano de dibujar en lugar de en un papel, de dibujar en tu mente aquello que deseas, ¿no? Ujú, Va unido a la capacidad de imaginar, ¿no? La imaginación, pues es muy importante también. Por ejemplo, para esto de la geolocalización de otro sitio, pues tú puedes imaginarte el sitio, ¿no? Y ya es suficiente. Porque la imaginación o la visualización es crear en tu pantalla mental un escenario vivo, real, de colores, donde tú ves todo. Y si lo ves todo ahí y lo has creado ya, yo pienso que el término de co-crear, que implica crear con alguien, bueno, yo realmente eso lo uso muy rara vez, ¿no? Porque eres tú lo que tiene que crear, o sea, y no con más nadie, ¿no? Entonces, algunos se refieren o quieren referirse, bueno, como es Dios el que crea y yo creo, pues yo co-creo con Dios. Bueno, son términos engañosos que se utilizan aquí, ¿no? ujú. Pero todo lo que tú visualices, ¿no? Todo lo que tú imagines, lo conviertes en realidad. Desde el momento en que está en tu pantalla mental, lo ves a color, lo ves ya hecho y tal, y ya está creado. Ujú. Eso queda ya en tu mente y ocupa un archivo que tú puedes utilizar cuando quieras, aunque solo sea a nivel de referencia. Sí, cool. Y yo aquí cuando estaba hablando del tiempo, yo riéndome, porque yo a veces en 10 minutos que me duerma, he tenido tanta experiencia y me voy lejos y me recogen y vivo, y cuando me despierto, mi alarma ni ha sonado. Yo puse mi alarma para 15 minutos y me desperté en los 8 minutos y tuve una vida entera de experiencia. Entonces eso siempre me da chiste porque así como tú decías que 10 minutos puede ser días. Y como dije yo en la otra experiencia, yo me despertaba todos los días que estaba todavía ahí, pero solamente fue en la noche, en ese momento Pero que estaba eso es, y soñando. sí, eso es en todos los seres vivos. No sé, los que tengáis perritos por ahí, no sé si habéis tenido la experiencia de verles, les pasa igual. Pasa igual, o sea, están en un momento dado, los estás mirando, están bien dormidos y con los ojos y tal. Y no solo eso, sino hasta con las patitas, o sea, están haciendo cosas moviéndose con las patitas, ¿no? Ajá. Les pasa a todos los seres vivos, o sea, son experiencias reales, ¿no? Mm. Sí, Pero fuera del tiempo y fuera de esta densidad, fuera de esta dimensión también. sí, me encanta, eso es tan interesante. Porque la vida es un poco aburrida, entonces hay que tener aventura. Mm. Bueno, la vida hay que vivirla, o sea, no se puede descartar nada, ¿no? Ujú. Hay que vivir, hay que probar, en fin, hay que pasar experiencias, ¿no? Sí. No estamos aquí para otra cosa, o sea, estamos Mm. con un cuerpo estupendo y lleno de sentidos, hay que utilizarlo, ¿no? Que si tienes el Mm. cuerpo y no haces nada, estás ahí sentada en el porche de tu casa viendo pasar las moscas, pues ya me dirás, o sea, y no merece la pena, ¿no? No, claro, así no. Hay que pasar por todo, es importante. Ujú. Sí. Ok, Gracias. ok. Gracias, Orelis. Bueno, Marité dice que también saluda a Isabel Cristina de la ciudad de Cali y saludos de Carla. ¿Sí? Saludos a Isabel Cristina y a Carla también. Ok. No la veo a Moni que había levantado la mano, pero ahora no la encuentro en las ventanitas, así que vamos con Abby y como les dije antes, vamos afinando la puntería para hacer el cierre. ¿Sí? Abby, Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. ¿Y ¿Me escuchan bien? qué, qué tal estás? Bueno, he ¿Ya, mejorado sal- bastante. ya, ya saliste de presidio?
Mm, y ya Sí, salí de presión. sí, Y es bueno, que a ti te pasa cada cosa. Mm, A ti te pasa cada bueno, cosa. Mm, experiencia ya Sí, de lo que estaba hablando. y estás ahí, de milagro, ¿no? Sí. Mm. Exactamente, estoy aquí. Cuéntales al grupo, o sea, que, que fue el cóctel. ¿Mm? Mm. Bueno, resulta que el viernes 30 de enero me fui a tomar una pastilla y me la tomé con cloro y jabón. Imagínate el Había, cóctel, imagínate el cóctel, ¿no? De tener allí el vaso. Dice que qué buena esta agua fría del congelador, ¿no? Y se mete ahí el trancazo ahí de cloro ya va, puro. déjeme Cloro, echar el cuento, cloro puro. Mm, déjeme echar el cuento. Yo soy una persona que con la higiene dental soy estricta y mi cepillo de ortodoncia eh, yo lo lavo con jabón y cloro una vez al mes porque me gusta que esté desinfectado. mm, Y en mi vaso personal eché el agua y el cloro y metí el cepillo. Saqué el cepillo, lo enjuagué, lo usé y dejé el vaso. Inconscientemente no vacié el vaso. Imagínate Y tú. yo no bebo agua fría. Yo no bebo agua fría. A mí no me gusta el agua fría. Yo bebo agua de botellón natural. Me voy a tomar la pastilla y veo el vaso. Yo, ay, estar el vaso ya preparado para mí. Me tomo Y la pastilla y me lanzo el vaso entero. Qué suerte he tenido de tener aquí esta agua de mineral, ¿no? y cuando llegó a la garganta, sentí el Imagínate vapor tú. del cloro, sentí el vapor del cloro, tiré el vaso, me acordé, agarré las llaves, salí corriendo al hospital sin avisarle a mis hijos, porque como yo estoy sola, preferí irme antes de hacer un escándalo, porque mientras una cosa y otra, era mejor que yo saliera. Llegué al hospital, vomité, a donde ¿En qué no me fuiste, pudieron en, atender en qué fuiste al hospital? ¿Andando? en una moto, agarré una moto, No, pedí ayuda en una moto de y me película. monté en mi moto. Madre del Era lo que alma. yo pensaba porque ya sabía que estaba intoxicada, pues ya lo Pero sabía. en una moto que te llevó alguien o la llevabas tú la moto. No, yo le pedí ayuda a un muchacho y él paró la Ah, moto ok. y me montaron en la moto. Me voy al Imagínate, hospital, ¿no? ahí no me pudieron atender y me fue a otro lado. Y cuando estoy en el otro lado, eh, que me atienden, me acuestan a la camilla, te mandé el mensaje de lo que me había pasado ahí como pude porque ya estaba en el hospital. Cuando me acuestan en la camilla, me pasó algo muy extraño. Miro el techo de los hospitales, siempre son blancos con muchas luces, y me dijiste que venía. Y de este lado había como un espiral azul, y yo dije, ya está, es el héroe conmigo. Y de este lado había otro espiral, pero este era rosado eh, con lila. Entonces, este eras tú y el otro quién era. No sé. Vacuum, Vacuum, una compañera. Ay, y yo dije, bueno, ya estoy, ya me entregué a lo que me, o sea, ya a lo que me iba a pasar.
Y bueno, estoy muy agradecida con ustedes porque los veía los dos como, como dando vueltas en mi cabeza hacia arriba y estoy agradecida por eso. Fueron 5 días como de angustia, pues, pero ya yo estaba entregada a, a que todo iba a salir. Eso por un lado. Por el otro, en el hospital, sabes que las camas son como eléctricas, que subes, que bajas, Sí, sí. pero yo sentía que yo absorbía esa electricidad de la cama. Entonces, cuando me levantaba, que iba al baño, agarraba la perilla de la puerta y me salía electricidad y chocaba con, con la perilla de la puerta. E igual con el lavamano, con el agua. Yo veía los rayos que me salían. Eso es debido a, a la electricidad de la cama o del ambiente. No, no sé, no podía No, explicar eso. No, esa, esa es ni siquiera es electricidad, pero bueno, esa es la corriente que te salvó a ti. ¿Mm? La corriente que te salvó, que se te sacó de dentro. Y por eso estás aquí, ¿no? Porque con eso, con mucho menos de eso, hay algunos que están en el Camposanto. sí, ¿Mm? sí. Claro, estoy todavía convaleciente, lo que como me causa Pero, dolor de mm, estómago, claro, no, lo no, que todavía debo vas a me... tener todavía para unos días, pero bueno, ya estás como una reina ya. ¿Mm? Sí, Estás como una reina. bueno, Una buena anécdota, a cualquiera que se lo cuentes, ¿no? Que ibas a tomar un rico vaso de agua mineral, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Porque yo además, nunca, como tú dices, así tú lo viste y con el calor que hace, ¡ay! Me tomo esto que me refresca y tal. Y bien que te refrescó en el hospital, ¿no? Imagínate tú, qué generalmente cosas. yo no soy descuidada con las cosas. Jamás he tenido un accidente, jamás mis hijos en casa tuvieron un accidente, o sea, no soy de ese tipo de persona Todo que sucede, tenga de... todo sucede por algo, todo está bien. Eso es para mí, bueno, una de las cosas que me han sucedido este año extraña, como también extraño me pasó, te voy a contar otra cosa extraña, que me pasó hace 2 semanas atrás. Y yo vengo del trabajo, camino a mi casa, y todas las calles del sitio donde yo vivo están cerradas por las autoridades. Llámese personas con la cara tapada, con, con explosivos, cosas, esas cosas que usan los militares. Y yo le digo a un funcionario que yo vengo a mi casa. Cuando yo vengo bajando a mi casa, me he encontrado al hijo del expresidente de Venezuela, Pidiendo el hijo. firmas, sí, Y pidiendo yo, firmas y dinero. y yo lo vi, primero yo decía, yo conozco a este señor, pero cuando me acerco y nos chocamos la mirada, a mí Nicolásito, me molesté, Nicolásito, me Nicolásito. molesté muchísimo, me molesté porque en el planeta nunca pensé de todas las personas que yo me iba a encontrar frente a frente con esa persona. Y primero lo miré con rabia porque me molesté, o sea, me molesté, pero cuando le vi los ojos, le vi la tristeza que tenía ese señor y eso me desarmó. Eso totalmente me desarmó y me sentí conmovida, aunque él no tenga conciencia de lo que han hecho, es una verdadera conciencia. Eso, de verdad que pasé ese día mal, muy, pero muy mal. O sea, me sentí con mucha compasión, me sentí
Bueno, le mandé muchas cosas en esa mirada en ese momento. Y bueno, quería compartirlos con todos ustedes porque Qué bien. para eso Bueno, son estos programas, para pues compartir sí. experiencias. Pues ahora relájate hasta el próximo lunes, que ya estarás en condiciones razonablemente buenas para retomar ya la actividad. ¿Mm? Gracias. Gracias a todos. Gracias, Heidehewe. Te Y la mando besos. próxima vez, Mucho. y la próxima vez te pones la cremallera, ¿m? En la boca y ya. Bueno, eso me pasa por meticulosa, digo yo, no sé. Gracias, gracias, Cristina. No, por favor, al contrario, estamos felices de verte. Y Oye, acá te ahora que mandan estamos, saludos. esta temporada que estamos con las etimologías, qué palabra mala esa de meticulosa, ¿eh? Y meticuloso, ¿eh? Sí. ¿Eh? Bueno, Es sí, pero lo es que pasa es que cuando uno una tiene estos palabra ganchos ahí. adentro, Ya lo sé, no, pero bueno, imagínate tú. Bueno, Mm. en Bueno, te fin. mandan muchos saludos, Sabi, acá en el chat. Sorelis, Marité, Jenny. Y en esos saludos está el de todos nosotros que estamos felices de verte acá abrazándote. ¿Sí? Bueno, está Zeneida y vamos a ir cerrando en honor a Marta, nuestra querida Marta, a la que le mandamos un beso enorme y mucha fuerza y que Muchísimo, siempre vamos a estar Marta, al lado de la ella, queremos de Martita. vuelta cuanto antes, ya hace Cuanto falta que... antes, fuerza para que estés acá pronto con nosotros, pero bueno, la última pregunta hoy la va a hacer Nora. Zeneida. Ok. Hola, mi Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Una pregunta, por acá en uno de los escritos que haces en las plataformas, dice, en el templo de Sais, Egipto, la inscripción decía, yo soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. Entonces dice que ese velo es la esencia, es en esencia el parpadeo colectivo de la humanidad. ¿Puedes ampliar esta información que me pareció bien interesante? Porfa, gracias. Y bueno, pues básicamente es eso, ¿no? El pelo se refiere a los párpados, ¿no? A los párpados de la humanidad, de una humanidad que siempre y continúa, siempre ha estado dormida y solo es capaz de levantar los párpados un poco, ¿no? Hasta el punto que ya entonces se consideraba que desde los tiempos de Atlantis nunca había llegado ese parpadeo ni siquiera a la mitad. Después de Atlantis volvieron a caer esos párpados, se empezó a hablar del velo de Isis, ¿no? Y se considera que la humanidad, pues, o una parte de la humanidad, tiene acceso solamente a una fracción que no pasa del 10%. Entonces eso ha llevado a la óptica de hoy. Ujú. La humanidad en general, salvo las comunidades indígenas y tribales, no conocen más del 10% de la verdadera realidad. ¿Mm? Y el resto, pues, tiene que ir siendo distribuido a cucharaditas, ¿mm? Que es lo que hacen algunas personas del entorno de Ashtar. ¿Mm? O sea, que eso llevado al día de hoy, pues es un barómetro espiritual, ¿mm? En donde, bueno, pues a través de estos escritos a los que te refieres ya te irás dando cuenta de que pues una mayoría pues es como si les hablases en chino, ¿no? Porque dice, esto es totalmente nuevo, o sea, no lo hemos leído antes, no sabíamos, no sé qué. O sea, los grupos religiosos nunca hablaron, entre otras razones, porque no conocen. ¿No? Pero esa es la cuestión, quédate con el concepto, 10%. Ok, gracias. Bueno, Mónica va a dejar la pregunta para la próxima porque tuvo que salir, Moni Alcari, y le damos la palabra a Nora y con esta pregunta cerramos la noche.
Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal estás? Bien, bien, Bien. doctor. Ok. Me sigue bien. Agradecer, en primer lugar, Tienes, ti- agradecer Tenés la mucho tienes la, eco, tenés mucho tienes eco. tienes la conexión un poco ahora sí, deficiente hoy. A mejor, ver, ahí está mejor. y ahora Un un poco mejor. poco pueden hacer, Necesitamos sí. traducción, Cristina. Yo no la entiendo Sí, nada. no sé porque Cruz del Eje parece que están manejando otro dialecto, Sí, exacto. ¿no? Es un dialecto Seguramente. tulancingeño. A ver ahora, Nora. ¿Ahora me escuchan? Ahora Perfecto, sí. algo apagaste y está muy bien. Mm. No, lo que pasa es que estoy con el celular y lo levanté, por eso puede ser eso. Bueno, Bueno, Mm. agradecer la nueva página de Facebook de El de Libertad, al doctor, que la verdad que yo pienso que todos hemos eh, emocionado y nos deleitamos con cada cosa que nos escribe. Agradecerle por eso y luego agradecerle profundamente por la situación que tuve con mi nieto, que quiero que la familia también la sepa. Eh, Mi nieto de 14 años se casó, un golpe muy tonto, digamos, muy sencillo, pero se quebró la tibia y el peroné en la parte de arriba cerca de las rodillas y abajo cerca del tobillo. Se golpeó el otro día, lo operaron, tuvieron que llevarlo a Córdoba, lo operaron, yo le avisé al doctor Ángel, y bueno, no voy a poder, discúlpeme, lo operaron al otro día y al otro día de operación, para redundancia, le dieron el alta. Fue una operación, pero le pusieron 4 clavos en la parte de arriba, 3 en la parte de abajo y fue algo grandioso hacerlo y en este momento la recuperación que tiene. Al otro día lo dejaron salir y lo trajeron a casa. Este, el Guito es un chico que es inquieta de eso, entonces está acá un hombrecito tratando de sobrellevar el primer día, ya va del dolor, pero es increíble ver las heridas, verle la pierna, cómo tiene, es como que no le hubiese pasado nada. Eh, Son como 4, digamos, cortaduras que donde es la operación, 1 centímetro arriba, en la parte de abajo, y vemos qué increíble el color de la piel, cómo se siente él de ánimo, cómo está evolucionando, y no, es obviamente estuvieron las manos mágicas del doctor Ángel, de Maxwell también seguro, y de Sayid y de todos los seres de luz que lo acompañan a él. No podía dejar de pasar esto para agradecerle el- la recuperación tan increíble para semejante quebradura que ha tenido esta criatura. Así que muchísimas gracias, doctor, porque cada vez que nosotros necesitamos, que hablo por mí, cada vez que yo me sucede algo, ahí está usted presente. No lo puedo ver, pero sí lo siento. Acompañando a mí y a toda mi familia en este 2026 que ha venido. Muchas gracias. Bueno, ahora va la pregunta que quería hacerle. También me llamó mucho la atención lo que escribió sobre toda una vida en un parpadeo. Hemos estado con, todo piensa hablar de
estos párrafos que ustedes nos han escrito. En una parte usted dice, al abrir los ojos permite leer el mapa ocular del prójimo, conexión horizontal, mientras que cerrar los ojos permite acceder al interior, al archivo de la conciencia no local, conexión vertical. Los mapas regulan ambos movimientos, son como interruptores. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la conexión horizontal y la conexión vertical que regulan párpados? No te escuché muy bien esto último. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es la diferencia entre la conexión horizontal y la conexión vertical que Vertical. regulan los párpados? ¿Cómo Es esa parte que, no la puedo es comprender? es que en el cristalino se proyectan unos ejes de coordenadas, así. Esos ejes de coordenadas, para que tú te hagas una idea, es como si fuesen hendiduras. ¿Eh? Vamos a ver si me puedo explicar así. Imagínate algo redondo que tiene unas hendiduras, una vertical y otra horizontal agujereadas, ¿no? Entonces, para entrar ahí, tú tienes que tener eh, la parte, digamos, positiva, la parte, el macho de esa conexión, que es una cruz, ¿no? Entonces, tú Sí. introduces la cruz ahí por esas hendiduras, das la vuelta y entras en la caja fuerte. Por Ah, explicártelo de manera ah, gráfica. ¿Me claro, entiendes? claro, claro. Sí, ¿Mm? sí, ahora sí. Y ahí hacemos esa conexión con la parte interior. Cuando se hace esa conexión, bueno, eso es porque la persona te lo permite, porque si no, cierra los párpados o mira a otro lado. Si lo permite y la haces, entonces entras dentro de ella. ¿Mm? Ujú. Entras dentro de ella y puedes apelar a su conciencia para que te diga, llévame al origen de ese cáncer. Ah, qué interesante. Y es como se sucede que miro a una persona y es como que puedo saber qué es lo que sucede o qué es lo que le pasa o qué le puedo decir. Vendría a ser algo así superficial, Tiene que, digamos. tiene que permitírtelo la persona, eso no es tan fácil así, ni Ah, uno puede intentar vulnerar esa distancia, ¿no? O ese templo de la otra persona. Tiene que mm, ser la otra persona, se tiene que entregar a ti, tiene que abrirte los ojos, dejarte que entres. Entonces sí se pueden hacer cosas. Y no, mm. no. Entrar a la fuerza no se puede. Bien, bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Cristina. No, Y acá te saludan nos todos estamos viendo. con abrazos apapachadores como Pilar, Moni, Avi, Karina. Bueno, todos te saludamos y apapachamos. Nos Han apapachamos. estado conmigo, siento el apoyo de ustedes constantemente también. Mm. Bueno, desde Ijehue, cerramos el chiringuito, el Eh, boliche, el colmado, el abarrote. y- ¿Cerramos? Sí, lo vamos cerrando ya. No sé si tenéis alguna pregunta final. Eh, No, ya la hicimos la pregunta final. bueno, entonces, nada, encantado y feliz de veros. Que paséis una buena noche y seguimos adelante eh, con esta sopa especial que estoy cocinando estos días y que por lo visto os está gustando el sabor, ¿no? Sí, nos encanta. ¿Os parece bien el sabor? Sí, Gracias, Ángel. Sí, Claro que sí. hermoso. Súper. Seguimos Gracias, un adelante, beso enorme. seguimos adelante con eso. Sí, Ay, sí, sí. Muchas sí. Mucho seguimos. gracias. Claro que sí. muchos condimentos. Bueno, mejores condimentos que no condimientos, ¿no?
Claro. En fin. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar y, y por estar tan cerca estos días, porque a fin de cuentas eh, yo intento poner la mejor cara, pero también tengo una procesión que va por dentro, ¿no? Así que me disculpáis que no pueda quedar un poquito más, pero todavía estoy en esa especie de convalecencia de una gira tan larga. Os Recuperación. mando un beso de buenas noches, que Que todo vaya descanses. bien Buenas noches. Un abrazo. y que Un soñéis beso. con los Buenas angelitos. noches. Gracias. Chao, Gracias. Marcelo. Gracias, Buenas Teteje, muy noches. bonita noche. Gracias. Muchas gracias, Pamela. Buenas noches. Saludos Abrazo a de todos. nieve. Gracias, Bendiciones, buenas Cristina. noches. Chau, chau. Gracias a Chao. todos. Hasta la próxima. Hemos cumplido el cometido. Cerramos bien. Así que nos vamos Buenas noches. contentos. Hermoso Y programa, gracias. Gracias. disfrute México, Buenas disfrute noches. México. Disfrute de Buenas esto. noches. Ya nos toca a nosotras. Buenas noches, Elba. Claro que sí. Ajá. Estamos ahí, Buenas Violet. noches. Besitos Gracias. para todos. Besitos. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Sí, Gracias. bye. Chao, chao. Buenas Cuando noches. puedas, Pilar. Cuando puedas. Chau, Elba. Chao, Elba. Chao. Pablo. Chau, chau, chau. Chao. Chao, chao. Violeta. Bye, Marcelito. Chao, Marcelo. Oh, Chao, chao a todos. Chao. Eliana, Chao, Elba. Chao. Mucho frío aquí en Buenas Dominicana, noches. hace Bye, mucho Elba. Mili. Gracias. Chao, Marcelo. Chao. Adiós. Chao, Violeta. Yo, Buenas chao, noches. Eliana. Chao, Saludos chao. ahí a Estefano. Sí, gracias. Está durmiendo. Eso. Ah, Chao. Un beso, Estefano, de verdad. Chao, Elba. Buenas noches. chao, chao. Chao. Gracias, Pilar. Chao, Pilar. Bye, bye. Nos vemos. Nos vemos. Besos. Besotes. Sí. Bye.